Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el maestro Carlos Arturo Baños. Usted lo conoce bien, analista y académico. Además, el maestro Fernando Díaz Naranjo, también un reconocido analista. Maestro, bienvenido, buen día. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, Ricardo. Pues de una vez arrancamos con usted. Adelante. Déjeme decirle que seguramente se enteró de los polémicos 50 puntos del plan de austeridad de López Obrador. Maestro Baños, Una locura, tomada una de verdadera locura, sí. Si ya veníamos arrastrando sus ocurrencias durante la campaña, creo que ahora se suman otras más. De verdad pareciera ser que Andrés Manuel ya está perdiendo el piso. Digo, todo el mundo quiere estar en contra de la corrupción, pero las medidas en concreto ya empiezan a ser un error desde el principio. Pongamos nada más un ejemplo, son 50, pero es demasiado. Reducir al 70% el personal de confianza. eso es gravísimo. Gravísimo. Parece ser que López Obrador no conoce las tripas de la burocracia en México. Hoy en día, inclusive hay instituciones que tienen déficit y carencias. Hay plazas que han sido congeladas y obviamente eso supone una sobrecarga laboral para el personal de confianza. Y aparte de deshacerse del 70% de la gente, independientemente de que se van a ir al desempleo, también se va a sobrecalentar la maquinaria administrativa. Y eso va a suponer errores, va a suponer demandas. ¿Hasta corrupción? Va a suponer mayor corrupción, por supuesto. Y además también es un atentado contra los derechos laborales, porque Claro. va a haber una sobreexplotación de los trabajadores en un gobierno que supuestamente estaba a favor de los trabajadores, ¿no? Otras medidas de austeridad. Esto de no tener vehículos, dices, por favor, un funcionario público, Claro, no puede. sobre todo se tiene que estar reuniendo con otros funcionarios y necesita la forma de trasladarse, e inclusive como una obligación laboral Claro. para ellos. Ya quiero ver a muchos funcionarios públicos viajando en metro, en No, metrobús. Va a ser una locura esto. Sí. ¿Y qué significan algunas otras, maestro Fernando Díaz Naranjo, algunos otros puntos de estos 50 recomendaciones que han sido muy polémicas? Por ejemplo, se ha criticado mucho que a la tía de la esposa de López Obrador se le va a mandar como representante de México en Washington. Un cargo muy importante. Y el punto 26, el numeral 26 de estos 50 puntos, dice que está prohibido mandar parientes o incorporar parientes al servicio público. Bueno, de estos 50 puntos, efectivamente, como bien lo refieres, el punto 26 refiere esta situación, digo, de evitar parientes y demás, que me parece que por una cuestión de república, estas situaciones, bueno, no deberían de darse en ningún momento. Hay diversas legislaciones que ya lo establecen. Claro. Y me parece que de darse un nombramiento así, estaría yendo en sentido contrario justamente a esta serie de, pues no solamente este punto, sino otra serie de puntos. Sí. Un poco abonando aquí a la discusión, me parece que cuando uno analiza estos 50 puntos, hay que advertir que algunos ya están en diversas normas. Sí. Entonces, más bien en algunos casos son como una especie de abstracción, como de un resumen de algunas síntesis de algunas legislaciones, pero están hechas como si se siguiera todavía en campaña, Sí, y no se ha entendido que es más bien ya una posición, una función que tendría un gobierno federal en un futuro, ¿no? Y hay otras que me preocupan, como es el caso, por ejemplo, de que no habría una especie como de contratación de asesorías externas para la definición de ciertos servicios específicos. Pensemos, tan solo para poner un ejemplo de muchos que podemos poner, en los municipios. Sí. Cuando recién se incorporan al gobierno municipal, tienen que llevar a cabo una serie de documentos que las leyes obligan, ¿no? Uno de ellos son sus planes de desarrollo municipales. Hay áreas que no tienen ni siquiera áreas de planeación y que deben de hacerse de alguna seguridad, que les normen una serie de criterios e indicadores que van sujetos al presupuesto, que de no hacerse estarían incurriendo en diversas responsabilidades, ¿no? Una pregunta para los dos, les voy a pedir que sean muy breve. Muchos de los casi 300,000 servidores de confianza que podrían ser despedidos votaron por Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué significa esto, maestro? Bueno, es una puñalada trapera, como se dice, ¿no? Es una traición a una cierta fidelidad política y de alguna otra manera pues están pagando el costo de una credulidad también, hay que decirlo desafortunadamente. Maestro. Desde mi punto de vista, me parece que es
ir en contra de los derechos laborales, como ya habían apuntado el maestro Baños, por un lado, y por otro, me parece que sí, como seguramente mucha de esta gente votó por López Obrador, se va a sentir no menos que defraudada, ¿no? Claro, por lo menos defraudada. Vamos a cambiar de tema rápidamente. Comienza la pelea ya oficialmente por el PAN. La gente de Anaya dice, no le vamos a entrar. Yo no creo, francamente, eso. ¿Qué está pasando ahí? Pues que todavía, desafortunadamente, es una camada muy inexperta de dirigencia política. Acabamos de ver que Juárez Cisneros ya puso su renuncia sobre la mesa. Eso es lo que tiene que pasar con los partidos demócratas, los partidos maduros. Inmediatamente permitir una reconfiguración del partido en aras de mantener la unidad. Esta forma de mantenerse todavía en el poder y tratar de trascender a la siguiente dirigencia es un terrible error de Anaya y de su grupo político. Ojalá reconvengan y pronto. Maestro, ¿qué significa Yo creo que esto? en toda institución política como es el PAN, que dicho sea de paso, a pesar del resultado tan terrible que tuvieron, es la segunda fuerza política Sin duda, claro, del país. Sí. Sin embargo, a nivel presidencia de la República, entre el primero y segundo lugar son prácticamente 31 puntos de diferencia. Es un abismo. Es un abismo. Pero si comparamos los resultados de Josefina Vázquez Mota con este resultado, que además Josefina Vázquez Mota fue por sí sola con el PAN y en esta ocasión una coalición con otros dos partidos políticos, quedó en esa perspectiva de comparación casi 3 puntos menos de aquella otra elección. Entonces sí está en una problemática que tendrán que hacer una radiografía interna y que debería empezar, desde mi opinión, sí por una sanidad de limpiar, digamos, la dirigencia y que internamente caminen hacia donde consideren mejor, ¿no? Claro. Vamos a cambiar de tema. Siguen apareciendo las mentiras. Es muy lamentable. Hay algunos medios que incluso ya tienen una sección que se llama La mentira de hoy. Vimos la mentira de que el Papa iba a venir a discutir pues este asunto de pues la amnistía, pero vimos otra mentira que me parece que es todavía peor. Dicen los señores que se van a encargar de la seguridad en el nuevo gobierno que va a desaparecer el CISEN. Para desaparecer el CISEN se necesita modificar la Constitución. Maestro. No, y además un terrible error. Desafortunadamente, Andrés Manuel López Obrador y parte de su camarilla siguen con el trauma de la Dirección Federal de Seguridad. No logran dimensionar cuál es la importancia del CISEN, sobre todo en un mundo globalizado donde necesitan todos los estados tener aparatos de inteligencia para la cibercriminalidad, el crimen organizado, grupos terroristas y sectarios. Y obviamente también todos los grupos que pueden desestabilizar en un momento dado al Estado, como pueden ser también los grupos guerrilleros. Claro. En este sentido, desafortunadamente Andrés Manuel no dimensiona, no es capaz de separar lo que es la seguridad pública, lo que es la seguridad nacional y lo que es la inteligencia del Estado. Y eso puede ser puede generarnos un daño a largo plazo, Ricardo, porque somos vecinos de una de las principales potencias. La principal, sí. De la principal potencia y que además ha sido objeto de atentados terroristas. Claro. Esos grupos pueden aprovechar las debilidades del Estado mexicano justamente para atacar a nuestro vecino. Es una cosa que no está viendo Andrés Manuel y ojalá gente de su gabinete lo haga recapacitar, porque sí sería un terrible error desaparecer el CISEN o alguna institución que haga las funciones del CISEN. Fíjese que el propio López Obrador dijo, para justificar esto del CISEN, los señores del CISEN han ido hasta el cine conmigo. Ese es su argumento. No, bueno. Maestro. Pues desde mi punto de vista sí sería un error. Yo creo que no hay que pensar del lado de la oposición, que me parece que de repente el equipo de López Obrador sigue pensando desde esa coyuntura. Pareciera que siguen en la oposición, tiene razón. Así es. Yo creo que viendo que serán Estado, deben de pensar desde esa perspectiva. Y todo Estado, en cualquier país del mundo, tiene un cuerpo de seguridad que se encarga de todas estas funciones para prevenir justamente al Estado, como bien lo dice el maestro Baños, de todas aquellas coyunturas que pudieran estar atacando el propio Estado y por ende a toda su sociedad, ¿no? Claro, muy buen comentario. Por último, les voy a pedir brevedad, una pregunta para los dos. ¿Qué significa que López Obrador dice, voy a buscar para platicar y a ver si se incorporan a mi gabinete a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya? Maestro. Pues ojalá lo haga. Yo creo que es un buen síntoma para tratar de armar un gobierno, aunque sea, si no de coalición, sí de mayor pluralidad.
Ojalá le tomen la palabra y no solo esos actores políticos, sino otros. Creo que a López Obrador se va a beneficiar de un gobierno cada vez más plural, que de verdad refleje lo que es la sociedad mexicana y no sea un cuerpo monolítico al servicio del gobernante en turno. Yo lo vería muy positivo, pero no solamente me quedaría en estos dos personajes, sino también me parece que hay muchos mexicanos que no solamente son de Morena, que bien podrían tener una oportunidad y que seguramente harían un papel destacado. Claro, no solamente del grupo en el poder. Así es. Maestro, gracias, buen día. No, al contrario, Ricardo. Maestro, Ricardo, buen día. ¿Qué le parece?